Categoría Seiyuu, que solo hay en Japón. Parte 1. Espejo mágico. Es una de las ideas únicas del AV japonés. Soft on Demand tomó el concepto de un típico programa de variedades y lo transformó en algo completamente nuevo. Un camión modificado con un espejo unidireccional, convertido en estudio móvil de grabación. Desde dentro se puede ver todo lo que ocurre afuera, pero desde fuera solo se refleja como un espejo común. La primera película se lanzó en 1996 usando este camión modificado, y desde entonces el Magic Mirror se volvió un verdadero ícono. El encanto de este género está en su estilo. No busca historias complicadas, sino situaciones casi reales, como si todo ocurriera en plena calle. Muchas veces presentan a las actrices como supuestas amateurs, invitadas a retos o pequeñas competencias, con premios y castigos muy entretenidos. La intención es transmitir esa combinación de curiosidad, nervios y humor, tan típica de los programas japoneses, pero aplicada al mundo adulto. Dato curioso. Cuando empieza a oscurecer o la luz baja, suelen cerrar las cortinas porque, en esas condiciones, es posible ver parcialmente lo que ocurre dentro. Con los años surgieron muchísimas variantes, versiones más grandes, más pequeñas y miles de películas, pero todas mantienen la misma esencia, un concepto que solo pudo haber nacido en Japón. Bako Bako Basu. Hay categorías que solo podrían existir en Japón, y una de las más famosas es el Bako Bako Basu, mejor conocido como el autobús del delicioso. A simple vista parece un bus común, pero adentro, todo cambia. En estas producciones, una actriz o varias, participa en una supuesta convivencia, con un grupo presentado como fans. ¿Nani? Claro, todos sabemos que no son fans reales, pero esa ilusión es parte del encanto del género. Este formato suele dividirse en dos estilos. Primero, cuando solo hay una actriz y el autobús se llena de fans, creando la típica situación de todos contra una. ¡Let's go! Segundo, el más conocido. Varias actrices junto a varios fans, donde la convivencia se transforma en una auténtica fiesta grupal. No todas las escenas se graban dentro del autobús, pero las más importantes sí ocurren ahí, en ese espacio compacto y ruidoso que le da su energía tan característica. Moody's fue el estudio que lo volvió un concepto icónico, produciendo algunas de las películas más memorables del género. En resumen, el Bako Bako Basu es la fantasía de una convivencia íntima con tus idols favoritas, una fantasía que solo esta industria pudo convertir en realidad. Detención del tiempo. Entre los géneros más curiosos y fantásticos de Japón, pocos son tan conocidos como el time stop, ese subgénero donde, literalmente, el tiempo se detiene. Nacido del manga y el anime, este concepto pasó rápido al mundo AV por una razón. Es simple, es fantasía pura. Permite crear historias imposibles en un mundo normal. Aquí, un personaje obtiene un artefacto mágico. A veces un control remoto, otras un reloj o cronómetro, y con él puede detener el tiempo por completo, o solo a determinadas personas, según lo dicte la historia. Mientras todo alrededor queda congelado, solo el portador del objeto puede moverse, hablar, explorar, y claro, aprovechar la situación para... ya sabes que... Su popularidad es enorme. Muchas productoras japonesas tienen series enteras basadas únicamente en este concepto, porque su premisa es tan sencilla, que permite crear cualquier escenario sin complicaciones. Time Stop es pura fantasía japonesa, un instante detenido, un universo inmóvil, y la imaginación corriendo libre. Cosplay. Si pensamos en Japón, pensamos en anime. Y si pensamos en anime, tarde o temprano llegamos al cosplay. En la industria japonesa,
Lo que comenzó como un detalle ocasional terminó convirtiéndose en un género completo. Las productoras empezaron a crear videos centrados únicamente en actrices disfrazadas, atuendos de anime, manga, videojuegos, o simplemente trajes fantasiosos que desatan la imaginación. Suena simple, pero tiene sentido. El cosplay tiene algo que llama la atención de inmediato. Visualmente es atractivo, y funciona perfecto para un género que siempre busca jugar con los roles, y con la fantasía. Dato curioso: ¿cómo evitan problemas legales? Nunca usan el nombre del personaje original, y crean trajes inspirados, tan parecidos que cualquiera reconoce la referencia. Pero claro, sin mencionar marcas ni franquicias. Con el tiempo, el cosplay dejó de ser un extra, y se volvió uno de los géneros más constantes y exitosos de Japón. Actrices icónicas y disfraces llamativos, todo combinado para ofrecer una fantasía visual, que solo esta industria sabe aprovechar tan bien. Premio de 1.000.000 de yenes. ¿Qué harías si te ofrecieran 1.000.000 de yenes? Por hacer algo completamente inesperado. Ese es el gancho detrás de uno de los formatos más curiosos y tentadores de la industria japonesa. Este género forma parte de los kikakumono, o videos conceptuales, que juegan con ideas llamativas. Y aquí, toda la historia gira en torno a la tentación del dinero. El formato suele presentarse como una entrevista casual, un casting, o incluso lo que parece ser un programa de televisión. Todo tranquilo. Hasta que llega el momento clave. ¿Aceptarías este reto? ¿Por 1.000.000 de yenes? El dinero funciona como detonante. Crea conflicto, justifica la decisión dentro de la historia, y alimenta la fantasía de una persona común, enfrentada a una propuesta fuera de lo normal. Pero lo que realmente define este género es su estilo. Está grabado como si fuera un documental improvisado, cámaras que se mueven, conversaciones naturales, silencios que parecen reales, todo diseñado para sentirse espontáneo, aun cuando sabemos que todo forma parte de un guión. El 1.000.000 de yenes es un truco narrativo, pero uno tan efectivo que convirtió a este formato en un clásico con muchos estilos que no te querrás perder. Eso es todo por ahora. ¿Qué categoría te gustaría ver en la segunda parte? Dale like y comparte. Nos vemos en el próximo video. Mata ne.